capítulo 6, verso 1. A primeros del tercer mes salió del arca y construyó un altar en aquel monte, mostrándose sobre la tierra. Tomó un cabrito y expió con su sangre todo el pecado de la tierra, pues había perecido cuanto en ella hubo, salvo lo que estaba en el arca con Noaj. Me parece curioso, ¿verdad? Se imagina salvar a todos los animales del diluvio, apenas sale, ahora sí. Obviamente, desde el punto de vista que se tenía en ese momento antes de Mashiach, era válido, era necesario, era la razón por la que de los animales impuros llevaba una pareja, pero de los animales puros llevaba 7, porque de esos iba a sacrificar y de esos iba a comer. Entonces de los impuros una pareja nada más, de los apartados, de los puros o limpios, llevaba 7. Obviamente también se podría decir que solo el hecho de ya voy a haber limpiado toda la tierra, eso ya expió por el pecado, porque ya se deshizo los pecadores. De hecho, expiar en hebreo es kafar. Él cubrió, significaría literalmente, porque Él cubre nuestros pecados. Por eso teníamos que ser cubiertos de la sangre del cordero. Por eso la tierra fue cubierta de agua. Y etcétera, todo lo que tenga que ver con cubierta. Entonces, el que haya hecho esto, no dudo que haya tenido una importancia en ese momento por el ángel bajo el cual se estaba como humanidad. Pero Yahweh lo hacía y lo permitía para que quedara el reflejo de que sería Yahushua, el macho cabrío, quien expiaría nuestro pecado. Mostrándose sobre la tierra, tomó un cabrito y expió con su sangre todo el pecado de la tierra, pues había perecido cuanto en ella hubo, salvo lo que estaba en el arca con Noaj. Ofreció la grasa sobre el altar y tomando un buey, un cordero, una oveja, cabritos, sal, tórtolas y palominos, ofreció un holocausto en el altar. Entonces, vean que aquí menciona los principales sacrificios que se mencionan en la Torá. Tomando un buey, que se representa al testigo como Moshe, descendiente de Efraín. Un cordero, obviamente Yahushua, que vino de Yahudá y murió en Pesach como el cordero. Una oveja, que representa también en lo que respecta a cordero y oveja, primero y último, como ya lo he explicado en Isaías 53, cuando menciona que fue como cordero llevado al matadero y como oveja a sus trasquiladores. También claramente la oveja, en el sentido femenino, representaría a la congregación. Cabritos, repito, Yahushua, pero menciona 2. Aquí estaría, es posible que haya sacrificado 2, 3, 4, pero al mencionar cabritos, después de haber dicho buey, cordero, oveja, singular, 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 cabritos, plural, hace alusión a Yom Kippur, cuando se traían 2 machos cabríos que se veían idénticos y se sacrificaba uno para Yahweh y el otro se dejaba libre para Azazel. Ya en ese tiempo Azazel había sido preso, porque Azazel fue uno de los ángeles que cayó en el tiempo de Noaj, antes del diluvio, en el tiempo de Enoch, y se mezcló con las mujeres y enseñó a hacer armas y maquillaje y otras cosas, por lo cual se multiplicó el mal en la tierra y fue encerrado en el desierto de Dudael, y era el desierto donde se enviaba uno de los cabritos para Azazel, como dice Levítico 16. Cuando pusieron a Yahushua y a Barrabás, se estaba representando los 2 cabritos similares en aspecto, pero uno sería sacrificado para Yahweh, otro sería dejado libre y se llevaría todo el pecado con él, que sería Barrabás. Entonces, al decir aquí el buey representa al último, cordero al primero, oveja al último, cabritos el primero y Barrabás. La sal, la sabiduría. Tórtolas, Yahushua, Yahuhanán el inmersor. Palominos, los 2 testigos. Y ofreció un holocausto en el altar, que es la forma en que mueren los 2 testigos. Dice después, echó sobre ello una ofrenda de masa de harina con aceite. La ofrenda de masa de harina, que es la minjá en hebreo, representa a los escogidos, porque es el único sacrificio en el cual no muere, o la única ofrenda en la cual no tiene que morir ninguna criatura. Y los escogidos son el trigo, del cual se hace la harina, en Apocalipsis 14. Echó sobre ello una ofrenda de masa de harina con aceite. Hizo una libación de vino, esos son los muchos. El derramar vino representa el derramamiento de sangre. Los muchos en Apocalipsis 14 son las uvas que van a ser echadas en el lagar de la ira, del cual va a salir un río de sangre. Y ese va a ser el vino
del que se va a llenar las 7 copas de la ira de Yahweh, por la ira que tiene en contra de todos aquellos que mataron injustamente a los muchos en ese tiempo, ¿verdad? Echó sobre ello una ofrenda de masa de harina con aceite, hizo una libación de vino y derramó encima de todo incienso, que representa las obras justas de los apartados y las oraciones, haciendo elevarse un buen aroma grato ante el soberano. Aspiró el soberano el buen aroma e hizo con él un pacto para que no hubiera sobre la tierra diluvio que la destruyese. Entonces, ¿verdad? El soberano Yahweh lo que sintió ahí fue lo que se elevaba del corazón de Noah, ese deseo de complacerle y pagar por los pecados. Lo que respecta al olor ya físico, eso sería el malaj el que lo percibió, y Yahweh en ese momento entonces hace un pacto y le promete que nunca va a destruir la tierra nuevamente con un diluvio. Esa es como la cláusula, está abajo en letra pequeñita, pero fuego con fuego. Imagino a Noah como, qué bueno. Y cuando lee la letra pequeña, dice: aspiró el soberano el buen aroma e hizo con él un pacto para que no hubiera sobre la tierra diluvio que la destruyese. En todos los días de la tierra no faltará sementera y mies, frío y calor, verano e invierno, el día y la noche no cambiarán su norma ni faltarán jamás. Así Yahweh lo estableció. Vuelvo y repito, sementera y mies, ¿verdad? El sembrar y el cosechar. Es particular que hoy en día se habla de falta de comida y se profetiza en el tercer sello, pero esa falta de comida es porque los mismos hombres la están provocando, el Bill Gates y los demás como él, ¿verdad? Que se hacen llamar filántropos y lo que están haciendo es comprando toda la tierra y a los que siembran pagándoles para que destruyan la cosecha, a los que producen leche u otros productos que destruyan todo y se les paga un poquitito más de lo que hubiesen hecho. Y se les dice, y básicamente se les amenaza el gobierno también de los Estados Unidos, porque ya he visto historias al respecto, que pueden recibir el pago, si no quieren no tienen que aceptarlo, pero después pasa un avioncito y les destruye toda la cosecha y se quedan sin lo uno ni lo otro, por querer tratar de ayudar al público. Entonces, Yahweh se encarga de que o sea, imagínense la maldad, porque cuando ha habido hambre en el pasado, quién sabe, uno que otro malvado que haya escondido la comida. Pero en el pasado, cuando ha habido hambre, ha sido porque la tierra no ha podido producir tanto. Y no ha podido por los pecados de la humanidad al final, pero es porque no hay comida. Hoy en día sí hay comida, pero la destruyen para poder cobrar más, para que la economía haga lo que ellos quieren que haga y otro montón de cosas. Obviamente también para bajar la población. Entonces, dice sementera y mies, frío y calor. La escritura dice que una vez que lleguemos a la otra vida ya no vamos a tener ni frío ni calor. Ahora, en la realidad física, no dudo que siga existiendo ambos, dependiendo de cuán cerca o largo se esté de la fuente de luz de ese momento, el sol obviamente, pero ya multiplicado por 7. Sin embargo, el cuerpo que vamos a tener no va a ser afectado por frío o calor. Pero esto que está diciendo aquí está mostrando lo que esta realidad es, la dualidad de esta realidad. Sementera y mies, principio y fin. Como dijo Yahushua, uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Frío y calor, agua y fuego, verano e invierno. Las fiestas que cumplió Yahushua, las fiestas que se cumplen en el final de los tiempos. Los primeros 6 meses, los últimos 6 meses. El día y la noche, 12 horas y 12 horas, bueno, en el Ecuador. No cambiarán su norma ni faltarán jamás. Creced y multiplicaos en la tierra, aumentad en número y servidle de bendición. Os haré temidos y terribles a cuantos hay en ella y en el mar. ¿Verdad? Los seres humanos, para que por eso los animales se espantan cuando uno llega. No es por el rostro. Hay unos animales que no tanto, pero por un lado, porque ya los han entrenado para eso, porque ya están acostumbrados a ver mucho ser humano, o repito, porque el ser humano es tan pecador que se ve como un animal ante el otro. El semejante. Ok. Os haré temidos y terribles a cuantos hay en ella y en el mar. Os otorgo todas las bestias, los animales volátiles, reptiles de la tierra y los peces en las aguas, todos como alimento. Debería ponerlo en algún lado para todos los veganos y vegetarianos que
que ven a los que comen animales como si fueran los más pecadores más grandes, los asesinos más grandes. Y hay gente que usa la escritura para decir que se debería ser vegano. Y bueno, o sea, que depende de la persona, de qué se agarre y por qué lo haga, pero hay mucha gente que tristemente piensa que su dieta lo hace superior o lo hace mejor. Y tal vez unas dietas puedan hacer obviamente una persona más saludable físicamente, pero estas dietas veganas o vegetarianas en realidad causan problemas. Mucha gente se ha enfermado, le afecta la salud el solo alimentarse de esa manera. El problema, repito, es lo que le hace a la mente de la persona, que hay mucha gente que anda predicando ser vegano como si fueran las buenas nuevas, y es lo único que hablan las personas que tienen esa vida. Repito, usan la escritura. Uno puede entender si creen en la evolución, por ejemplo. Uno puede entender quizá que uno diga, ok, por eso piensa así, o por eso cree que ser vegano es lo mejor. Pero si uno cree en la escritura, o sea, de verdad que ponerse en esas me parece ilógico. Porque por un lado la escritura dice que el reino de Yahweh no entrará carne ni sangre. El reino de Yahweh no es comida y bebida. 2 puntos claves. Segundo, o bueno, ya tercero sería, fue Yahweh el que dijo coman animales después del diluvio, ¿verdad? En ese tiempo, de hecho se dice que Noah al principio no se atrevía porque era un cambio muy radical, y vimos que antes del diluvio se empezaron a consumir los unos a los otros. Entonces Noah decía, ¿cómo es esto? O sea, antes no se podía y ahora sí. Antes era pecado y ahora no. Entonces Noah dicen algunos escritos que él estuvo como, decía, no, mejor no, tal vez me estoy equivocando con esa revelación, hasta que ya llegó un punto donde sí lo probó, imagino, un buen bistec. Pero mi punto principal es que Yahushua vino como el cordero, no solo vino como la viña, como el olivo, vino como el cordero y dijo, coman de mí. Si uno se hace vegano en la forma en que ellos lo ven, entonces nunca va a tener al cordero, no va a poder comer del cordero. ¿Sí me explico? Para comer del cordero, espiritualmente hablando, teníamos que haber comido de un cordero físicamente para entender esa relación. Por eso había que comer carne, basar, porque Yahushua venía a dar su carne por nosotros, las besorot, las buenas nuevas. ¿Sí me explico? Entonces, la escritura estuvo preparando esa manifestación, ese reflejo. Por eso cuando llega Caín con el montón de semillas, vegetales y demás, se los ofrece a Yahweh. No. Cuando llega Abel con el corderito sacrificado, dice, ahora sí, esto sí me lo como, ¿verdad? Esto sí lo acepto. Y estoy poniéndolo en la forma más simple y física por ese tipo de gente que usa la escritura para eso, ¿ok? Porque obviamente estaba viendo el corazón de Abel y otros detalles. Pero ahí mismo se ve desde el puro principio. Caín ofreció cosas de la tierra y no fue aceptado su sacrificio. El otro viene y sacrifica ovejas, y ahí es donde Elohim dice, eso sí, ese sí lo acepto, porque se estaba preparando el hecho de que vendría Yahushua como el cordero, y nuestras obras, siendo nosotros como árboles, por ejemplo, no iban a poder pagar por nuestro pecado, solo el cordero. Entonces dice, os otorgó todas las bestias, los animales volátiles, reptiles de la tierra y los peces de las aguas, todos como alimento. Aquí es otro punto importantísimo, que espero se me entienda, no se malinterprete. Y esto a mí me gusta compararlo mucho con una explicación de Pablo muy poderosa, donde él dice, por ejemplo, y estoy incluyéndole otro ahorita, que lo expliqué la vez pasada en el desprograma. Pablo dice, cuando Abraham fue justificado, ¿estaba circunciso o incircunciso? Y la escritura dice que estaba incircunciso. Y la circuncisión fue una señal del pacto que hizo. Entonces fue justificado estando incircunciso. Por ende, la justificación puede venir incluso estando incircunciso físicamente. Ahí eso muestra que la circuncisión es espiritual. La escritura, Pablo, que esto es lo otro que iba a decir, Pablo dice, cuando Abraham fue justificado por la ley o por la fe. Dice la escritura, y Abraham le creyó a Yahweh y le fue contado por justicia.
Y eso está en la Torá, en Génesis. Entonces no puede algo que estuvo antes ser roto por algo que vino después, la Torá. Porque la Torá se le fue a Moshe, Abraham vino antes. Todo se cuenta en la misma Torá, los 5 libros. Pero en Génesis dice, por su fe fue justificado. La ley dice, por sus obras será justificado. Entonces la ley nos da 2 formas de ser justificado. Pero la misma ley dice, no hay hombre que sea tan bueno que solo haga el bien y nunca peque. Todo hombre ha pecado. Entonces, esta solo se vuelve posible para Yahweh, quien toma carne a través de una virgen sin pecado, cumple toda la Torá y obtiene esta justificación, para que ahora todo aquel que crea en él pueda ser justificado por la fe. ¿Está claro? Entonces lo mismo sucede aquí. Esta relación que se hace, algo que vino después no puede cancelar, perdón, algo que vino antes no puede ser cancelado por algo que vino después, más si ambos están en la misma Torá. En la Torá dice, no comas esto, no comas aquello, pero en Génesis dice, coma todo. ¿Sí me explico? Entonces, si la misma Torá nos dice, coma todo, y después nos dice, no coma esto, quiere decir que cuando dice, no coma esto, no coma lo otro, se está refiriendo a algo más allá que lo simple que se nos dijo en Génesis, coma todo. Y eso es lo que explica Barnabí, Hechos 10, Romanos 14, de que no coma cerdo quiere decir no sea como los cerdos, no coma buitre, no sea como el buitre, no sea como el águila, no sea como el pulpo, no sea como el camarón, no se duerma, se lo lleva la corriente. Entonces, no sea como ninguna de esas criaturas que tienen un comportamiento completamente negativo, sea como una oveja que es obediente, que oye la voz del buen pastor, sea como un becerro en el sentido de trabajar, de ser fuerte, de ayudar a sembrar la semilla en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí dice, os otorgo todas las bestias, los animales volátiles, reptiles de la tierra y los peces en las aguas, todos como alimento. Entonces, ¿puede después la Torá contradecir esto o cancelarlo? Por supuesto que no. Entonces eso quiere decir que debemos saber entender qué es lo que está diciendo aquí, qué es lo que está diciendo aquí. Como cuando la ley dijo, el que cumpla las obras de esta ley vivirá por ellas. A pesar de antes haber dicho, le creyó y fue justificado. Entonces, uno es el alimento físico y otro el alimento espiritual, ese es el punto. Una es la justificación por la carne, por lo físico, que fue la que consiguió Yahushua, y otra por lo espiritual, que es la que obtenemos a través de la fe. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, os otorgo, ya lo dije eso, dice, también os concedo las verduras, comed de todo, para acompañar, porque de verdad tampoco unas papitas al horno. Dice, comed de todo, ahí está. Pero no comáis carne con espíritu, con sangre, pues la vida de todo ser carnal está en la sangre, no sea que se os demande vuestra sangre con vuestra vida. Entonces, eso es, vean cómo ese mandamiento se mantiene a través de toda la escritura, en el sentido de que está prohibido comer, como dice ahí, sangre, porque en la sangre está el alma. Entonces eso es como no solo comer lo físico, sino comer también lo espiritual. Es como comerse el alma de alguien, devorar a alguien. Pero qué curioso que después Yahushua viene y da su sangre y dicen, beban de mi sangre. Porque esa es la única forma de obtener la vida eterna. ¿Cómo? Obteniendo su vida en nosotros, porque la vida está en la sangre. Entonces queremos la vida eterna, necesitamos su sangre. Pero cualquier otra sangre nos va a llevar a muerte por este mandamiento. ¿Sí me explico? No comáis carne con espíritu, que eso sería con alma, con el nefesh, con sangre, dam en hebreo. Pues la vida de todo ser carnal está en la sangre. La vida de todo ser carnal está en la sangre. Que eso sería, ¿verdad? Obviamente se puede entender como la vida temporal en lo que respecta a la carne. No sea que se os demande vuestra sangre con vuestra vida. Porque al tomarse la sangre de algún animal o alguna persona,
es como quitarle la vida a esa otra persona. Y es como ser un asesino y se le va a demandar. Y no me imagino ver al montón de todos los vampiros. No, ¿verdad? Un montón de líderes políticos que se alimentan de sangre. Cuando se les diga, ok, usted debe la vida de todos esos, el montón de sangre que se bebieron o comieron, como dice la escritura. De mano de cualquier hombre, de mano de todos reclamaré la sangre humana. Por eso Yahweh también se lo menciona a los animales. Todo el que derrame sangre de hombre, por mano de hombre será su sangre derramada. Pues a su imagen hizo el soberano a Adán. Creced vosotros y multiplicaos sobre la tierra. Noaj y sus hijos juraron no comer sangre alguna de ningún ser carnal, e hizo pacto eterno ante el soberano Elohim para siempre en este mes. Por eso te ha dicho, harás tú también un pacto con los hijos de Israel este mes en el monte, con juramento, y derramarás sobre ellos sangre por todas las palabras de la alianza que ha concluido el soberano con ellos para siempre. Escrito os queda este testimonio para que lo guardéis siempre. No comáis nunca sangre de bestia, animal o ave en todos los días de la tierra. Quien comiere sangre de bestia, animal o ave en todos los días de la tierra será arrancado de ella, él y su descendencia. Y entonces yo creo, o sea, esto confirma eso que les decía de la gran diferencia que hay entre lo espiritual y lo físico. Porque en lo espiritual debemos beber la sangre de Mashiach. En lo físico se nos dice, no beba sangre de nada. Por eso es que no vemos que en Pesaj Yahweh haya dicho, ok, coman el cordero y se toman un traguito de sangre solo esa vez. No, ¿qué nos dice esa vez? Tomen una copa de vino. Porque es la sangre de las uvas. ¿Sí me explico? Y aquí está hablando de ser vivo, las uvas son frutos. Entonces no rompe la ley de acuerdo a la letra, pero nos lleva a entender la ley de acuerdo al espíritu. Cuando llega el cordero donde dice, beban mi sangre. Él no estaba diciendo, mañana que me matan se acercan y toman un traguito. No, él estaba diciendo, beban el vino, eso representa mi sangre, porque es a través de la fe en mi muerte. Es el punto. Quien comiere sangre de bestia, animal o ave en todos los días de la tierra será arrancado de ella, él y su descendencia. Se dice que los hijos de Caín, hay quienes dicen eso, y yo creo que más que todo lo enfocan en un escrito que dicen que es el libro de Caín, pero es un libro que escribió un hombre muy cerca de nuestro tiempo, y lo escribió, creo que fue después usado para algo más, no sé en qué, es que ya había leído la historia, pero es un libro que alguien escribió, repito, muy cerca de nuestro tiempo, y después lo citaron en, no sé si fue una película, una serie o algo así, y un montón de gente lo agarró como si fuera un libro escrito por Caín. Entonces de ahí sacaron un montón de teorías con respecto a eso, pero aparte de ese libro donde sí se menciona muchísimo, se habla de que los descendientes de Caín habían empezado a beber sangre. En ese libro habla que desde que mató a Abel se tomó un trago y demás, pero lo digo porque sí cabe la posibilidad, puesto que se estaban devorando los unos a los otros antes del diluvio. Si se devoraban los unos a los otros, no dudo que hayan bebido sangre, comido sangre en ese tiempo, y por eso Yahweh tenga que dar esta orden. Ahora sí, puede comer animales, pero no se coma la sangre. Que recuerden que es parte de lo que sucede después cuando está el reino de Israel, en el tiempo de Saúl, que Saúl erróneamente, que representa a Hillel, les dice, no coman hasta que ganemos, el que coma merece ser castigado. Entonces la gente tiene que pelear con hambre. Cuando acaba la pelea ya no aguantan el hambre y agarran el botín y se empiezan a comer los animales vivos del hambre, que no me lo puedo imaginar, pero bueno. Y bueno, no quiero agregar más, pero Yahunatán hace otra cosa, agarra un poco de miel con la vara y toma y agarra un poco y come, y todo el mundo, su papá dijo que no se podía comer, ahora usted merece muerte. Pero todo el mundo entendía que eso era lógico. Entonces se da algo muy particular, hay un reflejo muy interesante que ya lo hemos estudiado, porque eso muestra lo que hace Yahweh, el juicio de Yahweh y el juicio del enemigo. Porque el enemigo quería condenar a Yahunatán por ese juramento, por haber comido miel, mientras que por encima estaba el juicio de Yahweh. Todos por beber sangre, por comer sangre merecían castigo. ¿Sí me explico?
Pero, repito, es un reflejo muy interesante, por eso ahí Saúl representa a Hillel, a Lucifer, haciendo un juicio errado. Pero el pueblo entendía por lógica que no estaba bien ese juicio contra Yahunatán. Y bueno, me estoy desviando por esa historia, la pueden buscar después y ver el estudio, muy bueno. Pero volviendo a esto, ahí comieron sangre y por eso merecían castigo. Estaba viendo un programa que me mostró mi hermana que se llama Alone, solo, en Netflix. Es como un reality show de gente que los dejan, digamos, este era el que aguantara 100 días en una montaña y lo dejan solo con 10 cosas que usted escoja y ahí tiene que arreglárselas por esos 100 días y el que llegaba a los 100 días se ganaba $1,000,000. Entonces estaba viendo un episodio donde, de hecho el que lo ganó, el hombre ve esto fue lo que lo salvó, porque empezando el concurso ese, ve un búfalo y el hombre ve el búfalo, le pega una flecha, el búfalo se va, pero se va desangrando, después se le acerca y lo empieza a cuchillar, ¿verdad? Hasta que lo mata y se lleva todo ese búfalo pedazo por pedazo para la chocita que había construido, y eso le duró los 100 días, yo creo. Pero sorprendente la exageración de, bueno, todo. El hombre, donde mata al búfalo, primero lo empieza a destazar, porque no se iba a llevar el búfalo, ¿verdad?, de los cuernos. Yo decía, ¿cómo se va a llevar ese bicho ese hombre? Pues lo destazó todo, lo metió en una bolsa ahí y se lo llevó ahí. Al otro día llegó por más, solo los animales se habían quitado un poquitillo. Pero lo que me sorprendió es que donde el hombre mata al búfalo, ya lo está destazando, le quita el corazón y hace, uy, vean qué buen corazón, vean. Le arranca un pedazo como si fuera una manzana y se lo empieza a comer así. Y yo, vieras así el asco. Y agarró 2 pedazos como así de corazón y se lo traga como si nada y dice que sabe rico. Yo no puedo entender eso. Y, y después está todo lleno de sangre y empieza a lamerse así como si fuera, viera que es sorprendente. Y después el hombre se hizo una bolsa que andaba el cerebro del bichillo y agarraba el cerebro como crema y se echaba para el cutis el cerebro. Vieras qué sorprendente, pero bueno, ganó. Entonces, y no, se ganó $1,000,000 y lo que iba a hacer el siguiente era irse un año entero a la montaña. ¿Verdad? Que también decía yo, qué curioso, se gana ese montón de plata y al final es una persona que quiere vivir en la montaña, por ende no necesita ni un 5, pero bueno. Entonces sí, bastante desagradable, ¿no? Pedazo de corazón, como si fuera un queque. Ordena tú a los hijos de Israel que no coman sangre, para que permanezca siempre su nombre y descendencia ante el soberano vuestro Elohim. Esta ley no tiene término de días, pues es perpetua. Guárdenla por todas las generaciones, para que rueguen por sí con sangre ante el altar cada día. Entonces ahí está una clave del por qué no se podía comer la sangre, porque la sangre tenía que ser dada para expiación. Entonces no consuman la sangre la entregan en el templo, la derraman sobre, por ejemplo, el arca, para que se dé la expiación. ¿Por qué? Porque vendría el cordero y derramaría su sangre sobre la tierra para nuestra expiación. Esta ley no tiene término de días, pues es perpetua. Guárdenla por todas las generaciones, para que rueguen por sí con sangre ante el altar cada día, al tiempo del amanecer y del atardecer. La dualidad, primero y último, 2 sacrificios, al amanecer y el atardecer. Eso era el sacrificio continuo, que se menciona también en el libro de Daniel. Implorarán siempre ante el soberano que la observen y no sean desarraigados. Amanecer y atardecer, como repito, el sacrificio continuo que se menciona en Daniel, que va a durar 1010 días y que se le va a poner fin cuando maten a los 2 testigos, que es como ya haber hecho el del atardecer y se acaba el día. Dio a Noah y sus hijos una señal de que no habría otro diluvio sobre la tierra. Puso un arco en las nubes como señal de pacto eterno, de que no habría ya nunca más diluvio sobre la tierra para destruirla. ¿Verdad? Eso es lo que se conoce como el arco iris. Entonces ahí fue la primera vez que salió un arco iris. Lo curioso también, bueno, hay varias cosas aquí. Leo otra vez. Dio a Noah y a sus hijos una señal de que no habría otro diluvio sobre la tierra. Puso un arco en las nubes, como dice la escritura que viene con las nubes. El Hijo del Hombre viene con las nubes.
¿Y cómo viene el Hijo del Hombre? Con un arco. Entonces, como en los días de Noah, ¿verdad? El Hijo del Hombre viene como en los días de Noah, con un arco en las nubes, o con las nubes, rodeado por unas nubes. Los tres términos se usan a través de la escritura. Entonces lo vemos acá, puso un arco en las nubes como señal de pacto eterno. Curiosamente también, ¿qué es el arco iris? Es la luz dividida en todos los colores. La luz separándose en todos los colores que contiene, por decirlo así. ¿Verdad? Pasando por el prisma. Entonces, eso es como Yahushua dijo, yo soy la luz. El último sería el arco, en este caso iris. ¿Por qué? Porque de lo que Yahushua dijo, el último lo separa en niveles. 7 luces, 7 colores, como la menorá. Los 7 días de la semana, las 7 congregaciones. 7 colores diferentes en los que se divide la luz para representar el entendimiento. La sabiduría viene siendo la luz. El entendimiento es poder separar esa luz en sus colores. Y de ahí el arco iris. ¿Está claro? Para el arco iris se necesita luz, agua y un espejo. En ese caso, por eso es que no se puede hacer sin un espejo un arco iris dentro de la casa. Afuera hay un espejo gigante que es el firmamento. Entonces, es particular que se necesita luz. Yahushua dijo, yo soy la luz. Agua, soy el agua de vida. Y un reflejo que vendría siendo lo que produce ese arco, que sería el último, el que es reflejo del primero. ¿Sí me explico? Recuerden que uno es imagen y el otro semejanza, como la imagen viéndose en el espejo. Entonces, cuando Yahushua ya descendió como el agua, siendo él la luz del mundo, al reflejarse en el espejo se forma el arco iris que representa el entendimiento. Entonces dice después puso un arco en las nubes como señal de pacto. Recuerden que Yahushua hizo el pacto. El último viene a confirmar el pacto. De que no habría ya nunca más diluvio sobre la tierra para destruirla. Por eso quedó establecido y escrito en las tablas celestiales que celebrarían la fiesta de las semanas en este mes. Aquí está hablando del tercer mes. La fiesta de las semanas es Shavuot. Shavuot significa semanas. Dice que celebrarían la fiesta de las semanas en este mes una vez al año, para renovar la alianza todos los años. Entonces, vean qué interesante, hizo el arco para Shavuot. Curiosamente, el arco iris tiene 7 colores, al menos principales. Imagino que algunas veces se debe ver como más, como el violeta que cambia púrpura y otros tonos, pero bueno. Entonces, Shavuot, semanas. La semana tiene 7 días, igual que los 7 colores en los que se dividió la luz con el arco iris. Y Shavuot se cuenta después de que pasan 7 semanas. Por eso es a los 50 días. Bueno, 49 y el día que le sigue Shavuot. Dice, por eso quedó establecido y escrito en las tablas celestiales que celebrarían la fiesta de las semanas en este mes una vez al año para renovar el pacto todos los años. Como dije, se dio el arco, se dio el pacto en el monte Sinaí y después Pentecostés, verá Shavuot, cuando se dio la Ruach HaKodesh en el libro de Hechos. Toda esta festividad se venía celebrando en los cielos desde el día de la creación hasta los días de Noah. Durante 26 jubileos y 5 septenarios. Y Noah y sus hijos la guardaron por 7 jubileos y un septenario. La guardaron por 7 jubileos y un septenario. Vean cómo 26 jubileos, 26 como el valor numérico de Yahweh. 5 representa revelación, los 5 septenarios. Y Noah y sus hijos la guardaron por 7 como la completitud terrenal y un septenario. Cuando murió Noah, sus hijos la violaron hasta los días de Abraham y comían sangre. Desde Noah hasta los días de Abraham.
Pero Abraham la guardó, al igual que Yitzhak y Jacob y sus hijos hasta tus días, en los cuales la descuidaron los hijos de Israel hasta que se la renové en este monte. Ordena tú también a los hijos de Israel que guarden esta festividad en todas sus generaciones. Es un mandamiento para ellos. Un día al año en este mes celebrarán esta fiesta. Es fiesta de semanas y de primicias. Esto es algo de lo que habíamos visto hace poco, ¿verdad? Bueno, relativamente ya pasó tiempo, pero sí. Como dice aquí, este Moed es Moed de Shavuot y de Bikurim. Recuerdan que en la Torah al final vimos que le llama Bikurim a Shavuot, y lo que la mayoría llama Bikurim, y que le llamaban Bikurim antes, es lo que la escritura llama Omer Reshit, el inicio del Omer, la cuenta del Omer. Es fiesta de Shavuot y de Bikurim, primeros frutos. Y se celebra el 15 del tercer mes. Dice después, es doble y de 2 clases esta fiesta. Vean qué interesante, porque es para llegar a Shavuot se tiene que contar 7 semanas, doble. Es fiesta de Shavuot. Ya Shavuot hace alusión a algo doble o plural, de Shavuot y de Bikurim. Entonces 2 cosas, Bikurim, Shavuot, 2. Pero curiosamente Shavuot es el plural femenino, Bikurim plural masculino. También dualidad. Y curiosamente sucede cuando el sol está en la constelación de Géminis, los gemelos, o dualidad también. Y por eso es una fiesta donde los hermanos deben reunirse. Es doble y de 2 clases esta fiesta, cuya celebración ha de realizarse según está escrito y grabado. Recuerdan que esa es la fiesta en la que el único mandamiento que se mandó es traer 2 panes, y en este caso con levadura. Representan las 2 tablas del pacto, las 2 tablas del mandamiento, los 2 testigos, y el primero y el último, por eso Géminis. Pues he dispuesto en el libro de la ley primera que te escribí que la celebres en su fecha, un día al año. También te especifiqué su ofrenda, para que los hijos de Israel recuerden esta fiesta y la guarden siempre en este mes, un día cada año. El primero del primer mes, dice, el primero del primer mes, del cuarto, del séptimo y del 10º son días memorables. Ok, eso también, bendito Yahweh, está en el calendario por si algo. Y estos 4 días memorables los hizo que fueron los 4 días en los cuales sucedió algo clave durante el diluvio. Entonces son 4 días donde sucedió, repito, algo importante en el diluvio. Y curiosamente, vean que dice el primero, el cuarto, el 10º y pero me salté el 7º, sí. Obviamente el primero está después del mes 12 del año anterior, el cuarto después del tercer mes, séptimo después del sexto, obviamente. Y eso es curiosamente los meses en los que hay un día extra. Recuerdan que Hanok dice un día para cambio de estación. Entonces en el primer mes empieza la primavera. El primer día es de conmemoración. Y bueno, en el primer mes en el primer día del primer mes hay un montón de versos importantes. Curiosamente, ese es el día en el que todo indica nació Yahushua el Mesías. Entonces, claramente, día de conmemorar. Por si algo, Génesis 8:13, es ahí donde aparece lo de, bueno, lo voy a revisar rápidamente. Génesis 8:13 dice: sucedió que en el año 601 de Noah, en el mes primero, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noah la cubierta del arca, miró y vio que la faz de la tierra estaba seca. El agua sobre la tierra representaba muerte, porque eso fue lo que mató a todos. Una vez que se ve la tierra, entonces representa que ya sale la vida. Yahushua nace en ese día para traer vida. También para hacer que los creyentes salgan de la faz de las aguas. Las aguas del mar representan las naciones o los que no creen. La tierra, los creyentes. Los árboles, los que además de creer confiesan, ¿verdad? Fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces sucedió en el año 601 de Noah, en el mes primero, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noah la cubierta del arca, miró y vio que la faz de la tierra estaba seca. Por eso se conmemora ese primer día.
pero repito, ahí habría nacido Mashiach, y también se conecta con ese día Éxodo 12:2, 40:2 al 17, Ezra 26:1, 29:10. Ah, no, ese es Ezra. Ezequiel 26:1, 29:17, 45:15-20, Segunda de Crónicas 29:17, Ezra 7:9, 10:17, Esther 3:7. Después dice el primero del cuarto mes, ahí es donde empieza el verano. Entonces, el primer día de cada estación es de conmemoración y viene después del día extra que se añade a los 30 días del mes tercero, sexto, noveno y duodécimo. En el cuarto mes así que curioso, ese es el único que no puse yo aquí, no me acuerdo por qué era la razón, creo que era por ser el de Tammuz. Ah, no, es que sí, lo de conmemoración yo había puesto los 4 en el otro diseño que teníamos. Cuando hice este, no, solo, es que bueno, otro punto. El primero es interesante que sea conmemoración porque es el nacimiento de Mashiach. El primero del séptimo mes es la fiesta de Yom Teruah. Y el primero del 10º mes es el último de Hanukkah. Entonces vemos cómo incluso sin que él hubiese dicho eso, Noah hubiese dicho esto, Yahweh estableció de una u otra manera a través de la historia que ese día se conmemorara. El único que no se le dio una conmemoración, aparte de lo que sale en el diluvio, fue el primero del cuarto mes. Pero de todas maneras yo creo que vamos a leer algo al respecto aquí. Entonces dice, el primero del primer mes, del cuarto, del séptimo y del 10º son días memorables, días de estación en las 4 partes del año. Días de estación, como decía, cuando se entra en una estación nueva. Escritos y regulados están para testimonio eterno. Noah los adoptó como fiestas para las generaciones futuras, pues ellos le sirvieron de memorial. Si el calendario fuera lunar como nos dicen, esto no aplicaría, porque si cuando se sigue la luna no tiene nada que ver con las estaciones. Entonces puede venir, digamos, en el calendario lunar el nuevo mes es luna nueva. La luna nueva puede suceder días después de haber empezado la nueva estación, o poco antes de empezar, digamos, el verano. ¿Sí me explico? No está conectado con verano, primavera y las demás. Entonces eso también confirma el calendario. Dice, Noah los adoptó como fiestas para las generaciones futuras, pues ellos le sirvieron de memorial. Oigan, a primeros del primer mes le fue ordenado que hiciera el arca, en él se secó la tierra, abrió el arca y vio la tierra. Entonces ambos, se le dio la orden de construir el arca, y Yahushua vino como el arca en quien estamos para no ser ahogados por la muerte del diluvio. Y en ese día se secó la tierra, que representa la fe. El que salga la tierra sobre el mar, que representa muerte. Dice después, a primeros del cuarto mes se cerró la boca de las profundidades del abismo inferior. A primeros del cuarto mes se cerró la boca de las profundidades del abismo inferior. A primeros, bueno, eso es lo único que pasó en el cuarto. Curiosamente, el cuarto mes es el que llamaron Tammuz en Babilonia. Tammuz es un nombre del falso Mesías, como lo vemos en Ezequiel 8. Y qué curioso que esté hablando del abismo inferior, que en ese día se cerró. Así como va a ser Azazel el que sale del abismo, que va a tomar el cuerpo para ser el falso Mesías. A primeros del cuarto mes se cerró la boca de las profundidades del abismo inferior. A primeros del séptimo se abrieron todas las bocas de las profundidades de la tierra y comenzaron las aguas a bajar a su interior. Bueno, simplemente que me hace pensar esto en la posibilidad de que cuando se abre el abismo en la quinta trompeta sea en el séptimo mes, ¿verdad? Por esto que dice aquí, a primeros del séptimo se abrieron todas las bocas de las profundidades de la tierra y comenzaron las aguas a bajar a su interior. Curiosamente es en el séptimo mes que empieza Yom Teruah y después Yom Kippur, cuando se da la expiación, el perdón de los pecados por un año, como mencionaba ahí, así como fue donde bajó el agua, que es lo que representa el pecado. Por eso también lo de ser inmerso en el Yarden, para que se lleve todos los pecados al Seol.
A primeros del séptimo mes se abrieron todas las bocas de las profundidades de la tierra y comenzaron las aguas a bajar a su interior. Y a primeros del décimo se vieron las cimas de los montes y se alegró Noah. A primeros del décimo. Ahorita estamos en ese mes. Por eso se lo instruyó como fiestas memorables para siempre. Por eso se los instruyó como fiestas memorables para siempre, y así están establecidas y las registran en las tablas celestiales. Cada 13 semanas, una fiesta. ¿Saben qué poder? Un fiestero. Una cita, ¿verdad? Un moed. Cada 13 semanas. Recuerden que, bueno, aquí está hablando de esas 4, no está mencionando todas las demás, porque ya en ese caso habría cada menos días. 13 semanas. El 13 es valor numérico de amor, valor numérico de 1. 13 semanas es lo que dura una estación. Puesto que son 3 meses, ¿verdad? 3 meses que habíamos dicho. Ajá. Un momento, para una cosa. Sí. Porque son un poco menos de 4 semanas lo que hay en un mes, ¿verdad? Entonces, acá son los pelotes en la cabeza. 7 por 4, eso es 28. Sí, 3 meses. Estaba pensando en 4 meses, no sé por qué. Es un desbarajuste. Ok. Cada 13 semanas, una fiesta. Recuerdan que 13 más 13 es 26, valor numérico de Yahweh. Y esos 26 semanas hacen la mitad de un año, 6 meses. Entonces tenemos 13, 13, 26. 13, 13, 26. 2, 26 en el año. Y por eso Yahweh primero y último se manifestaría para cumplir las fiestas del inicio y las fiestas del final. Eye, Asher, Eye. ¿Está claro? Y también 26 y 26 hacen 52, que es el valor numérico de hijo. Ven. Dice, cada 13 semanas una fiesta, y su conmemoración pasa de unas semanas a otras, de las primeras a las segundas, de las segundas a las terceras y de las terceras a las cuartas. El total de los días de esta regla son 52 semanas, lo que decía valor numérico de hijo. Y eso confirma una vez más la cantidad de días que hay en el año, 360, todas las cuales hacen un año completo, 360 días, 52 semanas, pero a eso, como habla Hanok, se le añaden los 4 días que están antes del de conmemoración. Así se inscribió y fijó en las tablas celestiales sin pasarse de un año a otro. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo, 364 días el año completo. Lo vemos ahí después de haber dicho 52 semanas, que eso hace 360, pero aquí le agrega los 4 del cambio de estación, que se ve también en el libro de Hanok. El calendario judío tiene 355 y a veces 385, porque sigue en la luna. Ordena a todos los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo, 364 días el año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus fiestas. Entonces cada día tiene que caer el mismo día de la semana. No puede ser como en el judío o el gregoriano, que un día, la fiesta de Pesach, por ejemplo, un día cae un lunes, otro día cae un jueves, el otro año cae un... No puede ser así. Dice, y no alteren las fechas de sus días y sus fiestas, pues todo les acontece según su testimonio. Según su testimonio. Eso es interesante, porque cuántas veces hemos visto las conexiones que Yahweh nos da en lo que pasa en el mundo o lo que estamos leyendo cuando estamos en las fiestas, como testimonio del calendario en el que estamos. Pues todo les acontece según su testimonio. No pasen un día ni alteren festividad. Si infringen esto y no las celebran según se les ordenó, alterarán todas las fechas y los años quedarán también desajustados. Tanto estaciones como años se alterarán y transgredirán su norma. ¿Se acuerdan que hay una doctrina que acá rato nos menciona? Bueno, ya lleva rato que no, bendito Yahweh, pero esa que se habla de las 3 señales, en la cual
siguen las estrellas, ni siquiera la luna ni el sol, las estrellas. Y ellos empiezan el calendario como a mediados de la primavera. Entonces eso muestra que están mal, porque no se puede desajustar, no se puede correr como para que uno celebre las fiestas de la primavera ya en verano. No tiene sentido. Dice: entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años. Descuidarán el inicio del mes, la estación, el inicio del mes descuidarán. ¿Por qué? Porque seguirían según la luna. La estación, porque se correrían las estaciones. Y el Shabbat, unos porque lo celebran el domingo, otros porque lo empiezan el viernes, el sexto día. Y equivocarán la norma de los años. Pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber. Esto sería, ¿verdad?, Micael diciéndole a Moshe: pues yo sé y desde ahora te lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito, y establecida está en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán las fiestas del pacto, olvidarán las festividades de la alianza, y seguirán con las fiestas de los gentiles, sus errores y su incipiencia. Vean qué sorprendente, y eso que decía del poderoso que es el Padre, cómo siempre pone cosas para conectarlo todo. ¿Cómo vamos a leer esto el 25 de diciembre? ¿Sí o no? O sea, es sorprendente lo que es el Padre, como si se hubiera planeado, y ustedes saben que no. Bendito Yahweh. Dice: olvidarán las fiestas del pacto y seguirán con las fiestas de los gentiles, sus errores y su incipiencia. Todo el mundo ahí en pura Navidad, en pura incipiencia, sí. Aunque parece que no piense. Out no piense. Ok. Con las fiestas de los gentiles, sus errores y su incipiencia. Habrá quienes observen el aspecto de la luna. Vean eso. Habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero esta varía las estaciones. Lo que decía ahora. Uno, si sigue la luna, se pierde de las estaciones. Y si varía las estaciones de la luna, entonces uno no se puede llevar con la luna. Y dice: hay quienes observen el aspecto de la luna, porque es de acuerdo a la luna, dicen: ok, ya es el primero. O ven la luna llena, es 14 o 15, dependiendo del mes. Habrá quienes observen el aspecto de la luna. Recuerden que después de Babel y Grecia, cuando ya se había impuesto el calendario lunar, ahí mandaban testigos o pedían testigos de la luna nueva. Y los del Sanedrín estudiaban a los testigos. ¿Y usted a qué hora la vio? ¿Está seguro? ¿En dónde? Vamos a ver. Y ya cuando habían dos testigos que decían lo mismo, sí, a tal hora, etcétera, etcétera, decían: ok, ahora sí, nuevo mes, y lo anunciaban. Entonces tenía que ser literalmente observando la luna. Imagínese usted que fuera un día súper nublado y hasta el otro día logran verla. Hasta ese otro día empezaba el mes, aunque el día anterior la luna sí estuviese brillando. Entonces eso y otro montón de detalles que se le van añadiendo por mandamientos de hombres, como por ejemplo el observar los sembradíos también, que ese es otro de los calendarios. Entonces uno tiene que buscar por internet cómo está el trigo ahí en Israel. Está verde tal, ok, ya, primero del mes. Entonces, habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero esta varía las estaciones y se adelanta a los años. En cada uno 10 días. Eso lo vemos en el libro de Hanoc y lo confirmamos en la vida, en la realidad. Ven como aquí, ven una luna llena. Y aquí se ve toda negra, pero en realidad tiene un cachito. Esa es la luna nueva. Y aquí la puse principalmente porque ven como la luna nueva fue al final del primer mes. Y a como van pasando los meses se va haciendo para arriba. Eso es cuando se va atrasando. El último mes, el 12º mes, la luna nueva va a ser 10 días antes del final del año.
Entonces, este año quedó perfecto para marcar que por año se atrasa 10 días. Ahí está gráficamente. Dice en cada uno 10 días. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de la revelación e inmundo el de festividad. Entonces, al celebrar una fiesta en el día que no es, hacen la fiesta inmunda. Y cuando se diese la revelación de Mashiach, no la reconocerían porque sería en otro momento. Por eso los fariseos, que ese año curiosamente se sincronizaron los calendarios, pero la diferencia, como ellos seguían la luna, era de 12 horas. Entonces empezó el año y los judíos empezaron el año a las 6 de ese día. Entonces cuando matan a Mashiach, ellos dicen, vamos a enterrarlo porque hay que ir a celebrar la fiesta, sin entender que ya habían cumplido la fiesta matando a Mashiach, como el cordero. Dice, por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de la revelación e inmundo el de festividad, y los confundirán todos, los días apartados como impuros y los impuros como apartados, pues se equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán. O sea, incluso después de la muerte de Moshe ya empezaría a cambiar el calendario. No computando años de solo 364 días, con lo que equivocarán el inicio del mes. Entonces, si se hace de 365 también, que es el gregoriano, con lo que equivocarán el inicio del mes, la estación, las semanas y las festividades, y comerán la sangre de toda carne. Entonces, solo con un calendario de 364 días se mantienen las semanas intactas. Cuando se hace 365 se corre, cuando se hace 355 se corre. ¿Está claro? Dice, con lo que equivocarán el inicio del mes, la estación, las semanas y las festividades, y comerán la sangre de toda carne. Pregunta Carolina, ¿está mal ser vegetariano? No. No he entendido el punto. Está mal el decir que esa es la única forma de ser y comer. Está mal el querer algo que es de la carne, de este mundo, querer, ¿cómo se dice? Como obligar a otra persona a hacerlo, imponérselo a otra persona. Eso es lo que está mal. Te puedes ser vegetariano, todo bien, pero órale al Padre por su salud, porque como he dicho, hay cosas que no se obtienen de los vegetales como se obtienen de la carne, y hay gente que tiene problemas siendo vegetariano, hay gente que le ha ido muy mal por eso en su salud, entonces sí es de cuidarse. He visto un par, 2 o 3 de esos influencers que dicen ser vegetarianos y hacen todo el show de que ser vegetariano es lo mejor, y ellos mismos están con problemas, y yo creo que uno ya murió, y obviamente eso no se lo dicen a la gente porque son sus fans y los que los mantienen en muchos casos. Bueno, también he visto supuestos vegetarianos que los han agarrado comiéndose una hamburguesa, ¿verdad? Que de influencers salen, uy sí, solo vegetales, y después los ven, ¿verdad? Foto. Entonces, unos que están mintiendo solo para que los sigan y poniendo a la gente en peligro, y otros que sí lo hacen pero han tenido problemas de salud, y esos problemas de salud no se los dicen a la gente, ya hasta que es muy tarde sale por el periódico o algo así. ¿Ha matado alguna vez un animal para comer? No, obviamente me los he comido y alguien los mató para que yo me los comiera, pero yo mismo no. Y de hecho, viendo ese programa decía yo que duro, de verdad, porque sí, o sea, solo el búfalo ahí como se huía y se desangraba. La verdad es que sí, no puedo negar que me dolería en el corazón, pero obviamente teniendo que hacerlo para comer, yo creo que quizás sí lo haría, pero no es algo que yo escogería, si puedo. Digamos, la vez pasada que estuvimos en Sukkot, ¿verdad? Que llevaron un cordero para comer cordero. Fue cordero, era un cordero, ¿verdad? Creo. Allá en México. Y sí, lo destazó el papá de la hermana Rahab y el hermano. Y ver así que duro. Sí que doloroso, pero estaba bien rico. Y de hecho, ¿verdad? Por si algo, parte de lo que Yahweh manda en la Torah era: traigan el cordero el día 10 y lo amarran al poste de su cama,
Y eso era para que uno se encariñara y después al sacrificarlo sintiera ese dolor, para que entendiese que era uno el que merecía ese sufrimiento, era uno el que merecía esa muerte, para entender también cuando el Cordero viniese, ¿verdad? Porque ahí de fijo el pueblo estaba, que esa es otra cosa, el pueblo, los escogidos, los discípulos no fueron los que lo colgaron, no fueron los que lo mataron, pero sí lo sufrieron, obviamente, de hecho fueron los únicos que sufrieron, los otros estaban celebrando. Carolina dice una pregunta, si soy vegetariana no puedo ser redimida. Una vez más, ese no era el punto. Claro que puede ser redimida, porque una cosa es la comida y otra cosa es la vida eterna, el espíritu. Una cosa es la letra y otra cosa es el espíritu. Dice Cristian, una pregunta, si por X tengo un accidente y me van a poner una sangre de alguien que ni sé qué comportamiento tenga, esa sangre puede traer ruaj negativos y sería ok usarla o seguir la voluntad de Yahweh, ya que si estamos bien nos cubre y su voluntad es llevarnos, no va a haber nada que salve mi vida en esta tierra. Exacto, todo aquel que la quiere salvar la perderá, por eso la pregunta. Sí, entiendo, hermano. Bueno, por un lado yo creo que en algunos casos ni siquiera le preguntan, es como que, digamos, o sea, usted no puede, para salvarlo le van a poner, y obviamente ahí estaría uno en confiar en Yahweh, en el sentido de que, vuelvo a lo mismo, una cosa es lo carnal y otra cosa es lo espiritual. La sangre de Mashiach no la bebemos literalmente, pero nos salva y nos da vida eterna. Entonces, por decirlo así, no es como que va a ser condenado. Lo que yo he dicho es, si uno tiene la capacidad de escoger, digamos, yo no sé, o sea, porque también, como dicen, una cosa es verla venir y otra hablar con ella, ¿verdad? Yo diría, preferiría tratar de esperar a ver si Yahweh me salva, o buscar algún hermano así que yo diga, si este hombre es de Moná, me pasa un poquitico de sangre. Pero si fuese que me despierto del accidente, bueno, primero que todo también uno debería tener la fe de que no va a tener un accidente, ¿verdad? Como para llegar a eso. Entonces, primero la fe, si llega a suceder, que Yahweh se encargue. Si uno está despierto, pues ahí uno pone peros, yo pondría peros quizá, pero si uno se levanta y le dicen, sí, le pusimos sangre, y ponerse a orar y pedirle al Padre, que esto no me afecte en el nombre de Yahushua, y demás, que purifique esa sangre, que más bien la sangre de uno transforme, ¿verdad? Convierta la sangre que le metieron pagana, dice.